Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos, ¿cómo están? En esta ocasión quiero tratar un tema que me parece muy relevante. Es acerca de si el número 144.000 es un número literal o es un número simbólico. Abordé acerca de esa temática en el análisis que hice acerca del estudio de la conmemoración y ahora me gustaría abordar más adentro este tema. Yo desde luego, como lo cité en esta ocasión, desde el punto de vista de lo que yo he entendido de las escrituras, es un número literal. Es de saberse, ¿no? Que muchas veces pensamos que porque el libro de Apocalipsis es mayormente, en su mayoría, es un libro simbólico, pero no quiere decir que todo lo que dice ese libro sea es simbólico, ya que por ejemplo la Biblia sabemos que es profética, literal y simbólica. Entonces, por ejemplo, les puedo poner un ejemplo muy breve. Aquí en Apocalipsis 21, 4 dice, y Dios mismo estará con ellos y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. Las cosas anteriores han pasado. Ahí cuando dice que limpiará toda lágrima de los ojos de la humanidad, se refiere literal, ahí no hay ningún simbolismo y por eso, bueno, yo quiero hablar acerca de este tema, porque sí, muchas veces pudiéramos pensar que es doctrina de alguna religión, en este caso la de los testigos de Jehová. Sin embargo, si es literal, si es, o sea, el número existe, todavía dijéramos a lo mejor no estuviera de manera literal el número, entonces ahí pudiéramos decir si es un invento de la organización, ¿no? Pudiéramos decir, pero es totalmente bíblico, hay cosas que realmente son 100% bíblicas y unas son totalmente literales, otras son totalmente simbólicas. Entonces yo quiero empezar, ¿no? Porque cuando vamos a explicar este tema, porque sí, llegué a ver algunos videos que hablaban de este tema y se refieren que ellos apoyan que el número es simbólico, pero no explican qué significa ese símbolo. Entonces, cuando apoyamos, ya sea que sea simbólico o literal, tenemos que dar una respuesta completa y explicada y detallada. Entonces, por eso quiero yo leer aquí en Apocalipsis 14, 1 en adelante. Dice, y vi y miren el cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su padre. Y oí un sonido procedente del cielo, como el sonido de muchas aguas y como el sonido de fuerte trueno. Y el sonido que oí fue como el de cantantes que se acompañan con el arpa tocando sus arpas, y están cantando como si fuera una canción nueva delante del trono y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos, y nadie pudo dominar aquella canción sino los 144.000 que han sido comprados de la tierra. Que han sido comprados de la tierra, fíjense, o sea que debe de ser de entre los humanos, obviamente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo al Cordero, no importa dónde vaya. Y aquí es la parte que resalto. Estos fueron comprados de entre la humanidad como primicias, primicias para Dios y para el Cordero, y no se halló en su boca falsedad, están sin tacha. Las primicias es lo mejor, o sea que es un número limitado, los que tienen esa esperanza de vida celestial que ya vimos aquí, que otras personas no han dicho que el monte Sion no existe, pero bueno, lo podemos ver en Salmos, también en Hebreos, lo podemos platicar ese tema en otra ocasión. Habla acerca de estar cerca de ángeles, de morar en lugares encumbrados. Entonces sería el monte Sion, pero lo podemos detallar más adelante. Entonces aquí podemos nosotros ver esto. Y de hecho en ese video que yo hice, el análisis de la conmemoración, una persona dijo que si el número era literal, entonces también tendrían que ser literalmente los israelitas naturales. Porque aquí podemos ver también, ¿no? Cuando habla en Apocalipsis 7, que dice, después de esto vi a cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que ascendía del nacimiento del sol, tendiendo un sello del Dios vivo, y clamó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a quienes estaba concedido hacer daño a la tierra y al mar, y dijo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta después que hayamos sellado en la frente a los esclavos de nuestro Dios, o sea, a esas primicias.
y oí el número de los que fueron sellados. Aquí vuelve a repetir el número literal, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Esto qué quiere decir? El número 12 en la Biblia representa algo completo. Ya ven que también eran 12 apóstoles. Y aquí también se habla de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y es muy común, uno se puede confundir fácilmente. Y esa persona decía que eran naturales. Que tendrían que, si eran literal, también tendrían que ser naturales. Pero muchas veces tenemos que leer también las escrituras de manera más completa para entender bien todos estos temas. Si yo nada más me quedo explicando Apocalipsis, puede ser que sí que alguien diga, sí, yo creo lo que dice la Biblia y hasta ahí está bien, pero siempre hay que detallar el análisis. Por ejemplo, aquí nos vamos a la carta a los Romanos, que vamos a utilizar Romanos y Lucas para explicar también este tema. Si me voy a la carta a los Romanos, y estoy aquí, es 9:6. 9:6 de Romanos. Sin embargo, no es como si la palabra de Dios hubiera fallado, porque no todos los que provienen de Israel son realmente Israel. O sea, vemos cómo todo eso se fue eliminando por la desobediencia en la que cayó el pueblo. Es es común notar esto. Y por ejemplo, aquí podemos nosotros remitirnos también al 2. Aquí a Romanos 2. Al último, casi hasta el último, dice. Y Romanos 2, 28 y 29 dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está afuera de la carne, más bien es judío el que lo es por dentro, y la circuncisión es la del corazón, por espíritu, y no por un código escrito. La alabanza de ese viene no de los hombres, sino de Dios. O sea, empezó a seleccionar a la gente, y es que eso es común verlo también. Podemos ir también otra vez a los Romanos en el capítulo 11, que habla acerca del árbol del olivo, y dice, sin embargo, si algunas de las ramas fueron desgajadas, para que tú, aunque eres acebuche, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser partícipe de la raíz de la grosura del olivo. No te alboroces en tu triunfo sobre las ramas, pero si te alborozas en tu triunfo sobre ellas, no eres tú quien soporta la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, pues, algunas ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su falta de fe fueron desgajadas, pero tú por falta de... No, pero tú por la fe estás en pie. Cesa de tener ideas encumbradas, antes bien teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Entonces vemos cómo ahí se desarrolló lo del árbol del olivo y empezaron a injertar. O sea, Jehová Dios empezó a probar que personas que no eran judías pudieran considerarse hijos adoptivos. Y eso es muy común entenderlo. Es como, por ejemplo, si ustedes tuvieran un niño nacido, ¿no? De su mujer, nacido de ustedes, de su sangre, pero quisieran adoptar también a otro y le ponen los mismos apellidos. Ambos tienen los mismos derechos ya, ambos son tus hijos, el adoptado y el natural. Entonces vemos que tienen ya los mismos derechos. Aquí, como dice, por falta de fe, por la desobediencia constante, los desgajó y injertó a otros al olivo, para que ellos llegaran a ser también partícipes de ese privilegio. Y también lo podemos encontrar, como les decía, podemos ver de Lucas. Por eso les decía que tenemos que analizar bien las escrituras, no solamente quedarnos con una idea, ¿no? O con un libro o un texto, ¿no? Sino que hay que citar varios. Podemos tener aquí Lucas 3:8. Dice, por lo tanto, produzcan frutos del arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de sí, por padre tenemos a Abraham, porque les digo que Dios tiene poder para levantar de estas piedras hijos a Abraham. Entonces vemos aquí cómo realmente esto se comprueba totalmente de que sí, efectivamente ellos fueron injertados y se les considera ya hijos prole de Abraham, porque de hecho si vemos en Génesis, ahí Jehová le prometió a Abraham que reyes saldrían de él, y el objetivo principal era que fueran judíos, porque eso era eso es independiente de la religión, ¿no? Pero cuando yo era testigo de Jehová no sabía cómo explicarle a la gente cuando decían ellos,
No, pero los ungidos no son testigos de Jehová, son judíos. Ahorita ya en este aspecto, ¿no? Del nivel de discernimiento, ¿no? Que ya tenemos al haber vencido esa prueba de la religión. En este aspecto yo considero que ahora sí podría darle una respuesta a la gente, ¿no? Como en este momento, independientemente, ¿no? De dónde venga la persona que tiene esperanza de vida celestial, de los adventistas, de los mormones, de los testigos, que salga de ahí esa persona para incorporarse, ¿no? Al pueblo de Dios, que salga de la religión. Como dice ahí, no sálganse de ella, pueblo mío. Independientemente de eso, ya no son propiamente judíos. O sea, pudiera haber alguien de aquellas naciones que tuviera esperanza de vida celestial, pero ya no es un privilegio exclusivo de judíos naturales. Fueron injertados, como dice aquí en Romanos. Entonces era lo que yo les quería explicar respecto a ese tema. Espero que sí sean los textos suficientes y los adecuados. Le digo, yo trato de... Porque si la confusión, así como decimos babilónica, es fuerte. Es muy fuerte. Yo no digo, ¿no? Que en este aspecto yo tenga la verdad, ¿no? Absoluta. Pero sí trato de citarles los textos que me parecen los más adecuados para esta explicación y no quedar a dudas, ¿no? Al respecto. De todos modos, yo respeto si ustedes difieren de mí en este tema, pero en caso de que fuese así que tuviera una discrepancia conmigo en este asunto, sí me gustaría que subieran ustedes algún video explicando del por qué ese es un número simbólico. Sí me gustaría que se hiciera eso para que igual, ¿no? Como esta explicación nos quedara claro la postura que en este aspecto tuviera alguno de ustedes. Y luego ya también la otra confusión que he notado viene respecto también igual en el mismo Apocalipsis 7. Y siempre es muy bueno tener en cuenta la gramática, la ortografía, al considerar un pasaje bíblico, porque los puntos y las comas hacen una separación en las ideas. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto. Después de que enumera, ¿no? Los 12.000, como les dije que el 12 es un número completo, y eran las 12 tribus de los hijos de Israel, 12.000 por 12, 144.000. De ahí sale el resultado, por si hay algunas personas nuevas que siempre se preguntaron por qué sí exactamente 144.000. Esa es la operación básica que tienen que hacer, una multiplicación, 12.000 por 12, y de ahí salen los 144.000. Entonces al final dice: de la tribu de José 12.000, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Pero ahí hay un punto, se pone punto final por decir, y comienza otro versículo. Dice: después de estas cosas. O sea, deja atrás la cifra de los 144.000. Y ahí Juan dice: después de estas cosas. O sea, no hay que enlazar eh, los 144.000 con lo que sigue mencionando después, esa parte. No hay que confundirnos. Y después de estas cosas vi, y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. A los 144.000, pues imagínense, si los 144.000 personas pasaran, rápido, pues tampoco las podrían contar, ¿no? Por decir, pero la Biblia sí da la cifra de los que son. Entonces ahí es la primera base por las que no es el mismo grupo los 144.000 con la gran muchedumbre que después ve Juan. Dice: después de estas cosas. O sea, separa la idea y el suceso anterior. Vi, y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. O sea, aquí, bueno, más adelante podemos hacer eso. También es una enseñanza que hay que desaprender. Muy probablemente el reinado milenario de Jesucristo va a ser aquí en la tierra, y no como nos hicieron creer los testigos de Jehová, que iba a ser en el cielo. Ahí lo dice en la doctrina de los testigos de Jehová, lo menciona en el libro Enseña, en el capítulo 8, donde habla del reino de Dios. Hace referencia a que va a ser allá. Pero la realidad es que si aquí estamos diciendo que esa gran muchedumbre está delante del Cordero, y les digo, hay otros textos que indican que va a ser aquí, el gobierno aquí en la tierra, el gobierno milenario de Jesucristo. Entonces, si esas personas no están delante del Cordero, ¿no? Ese ya es una gran muchedumbre, como dice aquí, que ningún hombre podía contar. O sea, se separa la idea del habla primero de los 144.000 y después habla de la gran muchedumbre. O sea, son cosas que hay que separar, les digo, en la gramática y en la ortografía. Los puntos y las comas nos hacen que hay que separar una idea de la otra. Entonces están aquí frente de ellos y hablan acerca, ¿no? Después se habla acerca de que son los que sobrevivieron a la gran tribulación
Entonces se enfatiza en todo esto. Es muy importante tener en cuenta estos. Yo siento, bueno, como les mencioné, creo que sí el número es literal. La gran muchedumbre no es el grupo de los 144,000. La gran muchedumbre, la gran multitud, son personas como dice aquí, ¿no? Que también igual, ya después vienen también, ¿no? Igual de toda nación, de todo pueblo, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir, ¿no? Que van saliendo de toda religión, van saliendo de toda religión, como dice ahí, no sálganse de ella, pueblo mío. Entonces, ven, podemos ver nosotros aquí, notar esta diferencia que ahí se hace un parteaguas, porque son tal cual, ¿no? Y ya expliqué por qué yo considero que es un número literal, es un número completo. Y si así podemos relacionarlos, ¿no? Tanto el número 7, un número perfecto, como el número 12, un número completo respecto a las cosas de Dios. Entonces, efectivamente, tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí vienen los 144,000, aunque vengan a ser adoptados. Porque también ahí viene lo de los trazos genéticos. Hay gente que tiene trazos genéticos de Abraham, no importa que no provenga directamente de alguna de esas tribus, simplemente por el trazo genético, por la espiritualidad, el grado de espiritualidad que tiene la gente. Entonces les digo, esto es un tema digno de analizarlo, es un tema sí profundo, son las cosas profundas de Dios, como dice que el espíritu no escudriña todo hasta las cosas profundas de Dios. Entonces esas son mis razones por la cual yo pienso que ahí se hace un parteaguas entre las tribus y después viene lo de la gran muchedumbre, porque si no entonces en dónde quedarían los que van a vivir en la tierra. Se supone que de acuerdo a la Biblia dice que y vi tronos y hubo quienes se sentaron en ellos y se les dio poder para juzgar. Y eso fue lo que también Jesucristo les dijo a sus apóstoles, ¿no? Todos los que me han seguido y han obedecido se sentarán sobre su glorioso trono para juzgar a las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero obviamente que ese ya está hablando con otra connotación y se refiere también al Israel espiritual en general, porque también es una confusión que los testigos nos hicieron. Ellos decían que el Israel carnal era el antiguo Israel, hasta ahí estaban bien. Pero después cuando se referían al Israel de Dios hablaban solamente de los 144,000 y no. El Israel de Dios es esta nación de ahora, la nación que Jehová Dios está formando, como les dice aquí, de toda nación, de toda tribu, pueblo, lengua. E incluso como les digo, ¿no? Que salen de toda religión como hombres sinceros. Un testigo sincero, un mormón sincero, un adventista sincero. Todos ellos pudieran tener bien esperanza celestial o esperanza terrenal. Pero les digo, aquí se hace este parteaguas y es lo bueno, es la explicación que yo les tenía para esta información. Les digo, si ustedes discrepan, pues sí, pueden dejarme sus comentarios o bien también hacer un video explicándonos su postura. Pues hasta luego.